Bienvenidos a este canal. El día de hoy vamos a continuar con lo que son los triángulos, rectángulos y oblicuángulos. Ahora vamos a realizar problemas de aplicación de triángulos, rectángulos y oblicuángulos. Bien, ahora nos dicen, se quiere medir la altura de un árbol que está en un lugar inaccesible, en la banda de un río. Pero es posible medir la distancia AB y los ángulos CAD y CBD, como se indica en la figura, donde H es la altura del árbol y X el ancho del río. Nos dan esta figura entonces para poder resolver. Y si observamos detalladamente la gráfica, tenemos que ver que aquí está el punto A, el punto B, el punto C y el punto D. Además, nos dan los siguientes datos. Y esos datos son, primeramente, que el ángulo CAD es de 20 grados de elevación, el ángulo CBD es de 25 grados de elevación, además que la distancia A al punto B es de 10, y el ancho del río hasta el árbol, hasta el pie, es una distancia X que no se conoce. Nos piden entonces calcular cuánto mide de alto el árbol, la altura H. Entonces, como vemos que es un árbol y en nuestra realidad se puede formar un ángulo recto, entonces vamos a trabajar con lo que son los triángulos rectángulos. Y para lo cual voy a hacer dos triángulos para que podamos ubicarlos. Un primer triángulo que va a tener esta forma, este es el punto A, este es el punto D y este es el punto C. Además que tiene 20 grados, ¿ya? Y la distancia del punto A al punto C es de 10 más X. Esta distancia vale 10 más X. Y además es un triángulo rectángulo. Entonces, eso en el primer triángulo. En el segundo triángulo, voy a relacionar también los lados. Tenemos el punto B, el punto D y el punto C. Además de tener un ángulo de elevación de 25 grados, esta distancia BC es X, esta es H. En este otro triángulo también H es el mismo dato. Entonces tenemos dos triángulos de los cuales vamos a trabajar con las funciones trigonométricas. Bien, ahora observemos bien el primer triángulo. Nuestro ángulo de referencia es 20 grados. Tenemos su cateto opuesto y tenemos el cateto adyacente. Podemos relacionar estos datos que se tiene del triángulo a través de la función trigonométrica tangente. La función tangente me dice que tangente del ángulo de 20 grados va a ser igual a cateto opuesto, que es H, según el triángulo, sobre el cateto adyacente, que es 10 más X. Entonces, eso en el primer triángulo. Vayamos ahora al segundo triángulo. En el segundo triángulo voy a trabajar también con el ángulo, relacionando el cateto opuesto y el cateto adyacente, que también va a ser tangente. Entonces voy a decir tangente de 25 grados es igual a cateto opuesto, que es H, sobre cateto adyacente, que es X. De esta forma hemos formado dos ecuaciones, una ecuación y una segunda ecuación. Y además de que tenemos dos incógnitas en cada una de las ecuaciones, que viene a ser H y X, y en el segundo triángulo H y X. Son las mismas incógnitas. Entonces tenemos una ecuación y una segunda ecuación. Y nosotros hemos aprendido en curso inferior de que se puede resolver cuando hay la misma cantidad de ecuaciones. Aquí tengo una ecuación, dos ecuaciones. Y como tiene la misma cantidad de incógnitas, que son H y X, aquí también H y X, podemos usar como un sistema de ecuaciones. Para poder resolver de manera más rápida, lo que voy a hacer es despejar de cada una de las ecuaciones lo que es X. Y
después voy a proceder por el método de igualación. Entonces vamos a despejar x de la primera ecuación. Lo que está multiplicando 10 más x va a pasar a multiplicar y vamos a tener de la siguiente forma. 10 más x por la tangente de 20 grados, eso es igual a h. Lo que está multiplicando, en este caso tangente, voy a pasar al otro miembro a dividir. Y me va a quedar solamente 10 más x es igual a h sobre tangente de 20 grados. Como ya tengo 10 más x, lo que yo quiero es despejar x. X quiero despejar. Entonces este 10 lo voy a llevar al otro miembro con signo cambiado. Y me va a quedar x despejado de la siguiente forma. X es igual a h dividido entre tangente de 20 grados. Este que era positivo pasa con signo negativo. Por tanto va a ser menos 10. Y para mí esta la voy a llamar la ecuación número 3. Eso en la primera ecuación. En la segunda ecuación, que viene a ser 25 igual a h sobre x, voy a también despejar lo que es x. Entonces voy a decir, lo que está dividiendo va a pasar al otro miembro a multiplicar. Y vamos a tener lo siguiente. X por tangente de 25 grados es igual a h. Tangente que está multiplicando a x va a pasar al otro miembro a dividir. De tal forma que voy a tener x es igual a h dividido entre tangente de 25 grados. Para mí ese despeje va a ser la ecuación número 4. Una vez que tenemos despejadas la x en la ecuación 3 y x en la ecuación 4, voy a proceder a igualar estas dos ecuaciones. Voy a decir, por igualación, en este caso de las ecuaciones 3 y 4, la ecuación 3 nos dice h sobre tangente de 20 grados menos 10 es igual a h, la ecuación 4, que es tangente de 25 grados. Ahora, para poder operar, primero debemos solucionar una fracción con un entero. Vamos a sacar mínimo común y aquí me va a quedar tangente de 20 grados. Tangente de 20 grados entre tangente de 20 grados a 1 por h va a seguir siendo h. Menos, menos. Tangente de 20 grados dividido entre 1, se supone que debajo del 10 hay un 1, va a ser tangente de 20 grados por 10, va a ser 10 tangente de 20 grados. Y todo eso es igual a h sobre tangente de 25 grados. Entonces lo que está dividiendo va a pasar al otro miembro a multiplicar y lo que está dividiendo va a pasar al otro miembro a multiplicar. Y vamos a tener que tangente de 25 grados está multiplicando a h menos 10 veces la tangente de 20 grados. Y eso es igual a h multiplicado por la tangente de 20 grados. Aquí tenemos una multiplicación en una resta. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar con cada uno de los términos y vamos a tener la siguiente expresión. Tangente de 25 por h va a ser igual a h por tangente de 25 grados. Más por menos es menos. Aquí tenemos tangente de 25 por 10 por tangente de 20. Va a ser igual a 10 por tangente de 20
por tangente de 25 grados. Y eso es igual a h por tangente de 20 grados. Ahora, si observamos, tenemos aquí una expresión que está con h, esta otra es que es numérica y esta otra que está h. Entonces vamos a tener la que es h al primer miembro y lo que es la expresión numérica al segundo miembro. Y vamos a tener lo siguiente. Primeramente que h por tangente de 25 grados se está quedando en el primer miembro. Este h va a pasar al primer miembro con signo cambiado, va a ser menos h por tangente de 20 grados. Y eso es igual, este menos 10 va a pasar como más 10. 10 veces tangente de 20 grados por tangente de 25 grados. ¿Qué tenemos aquí en esta expresión? Tenemos que en ambos tenemos común h. Podemos factorizar o a través de factor común. H tienen en común estas dos expresiones y voy a sacar h. Tangente entonces de 25 me va a quedar menos tangente de 20 grados. Y eso va a ser igual a 10 por tangente de 20 grados por tangente de 25 grados. AH está multiplicando esta expresión. Lo que está multiplicando puede pasar al otro miembro a dividir. Y vamos a tener que h es igual a 10 por tangente de 20 grados por tangente de 25 grados dividido entre tangente de 25 grados menos tangente de 20 grados. Por tanto, h es igual. Vamos a reemplazar ahora en la calculadora. Reemplazando entonces tenemos que en el numerador se está multiplicando. Vamos a abrir un paréntesis porque son varios factores. 10 por tangente de 20 grados por tangente de 25 grados. Eso en el numerador. Todo eso está dividido entre, voy a abrir un paréntesis porque hay una resta, tangente de 25 grados menos tangente de 20 grados. ¿No? Cierro el paréntesis que he abierto para agrupar el número y tenemos que es de 16.58 el dato hallado. Entonces tenemos que h es igual a 16.58, en este caso la altura del árbol. Entonces debemos responder porque nos preguntan cuánto es la altura. La respuesta sería la altura del árbol es de 16,58. Si fuese metros, diríamos metros. Entonces, de esa forma hemos hallado lo que es la altura del árbol. Veamos ahora el siguiente ejercicio. Nos dice, se quiere medir la altura de un cerro, sabiendo que en la cima hay un poste de luz para tendido eléctrico de 19 metros de altura y desde A se mide el ángulo de elevación del extremo y del pie del poste, como se indica en la figura. Entonces nos están pidiendo medir la altura del cerro. Los únicos datos que nos dan es que se mide un ángulo de elevación con la horizontal de 42 grados al pie y a la punta, a la altura del poste, que es de 45 grados. Entonces debemos solucionar. Como habíamos dicho anteriormente, vamos a construir rápidamente
dos triángulos rectángulos. Uno que sea el punto A, este el punto D, y este que sea la cima del poste. Entonces quiere decir que voy a tomar estos 19 más esta distancia hasta D. Entonces vamos a poner 19 más esta distancia, la voy a llamar X, más X, ¿ya? Y además tiene hasta ese punto un ángulo de 45 grados. Eso en el primer triángulo. En el segundo triángulo voy a tomar el otro ángulo, que es al pie del poste, que vendría a ser esta la distancia A, esta la distancia D, un ángulo de 42 grados, y esta distancia al pie, que solamente es X. Entonces, tenemos en común en ambos triángulos lo siguiente. Primeramente tenemos AD, 19X, aquí también tenemos X. Conocemos los ángulos. Podemos relacionar el cateto opuesto con el cateto adyacente, que es A. Y eso vamos a calcularlo por la función tangente. Entonces decimos, para el primer triángulo, tangente de 45 grados es igual cateto opuesto, que es 19 más X dividido entre cateto adyacente, que es AD. No conocemos esta distancia. Eso para el primer triángulo. Para el segundo triángulo también podemos relacionar por la tangente. Entonces vamos a decir tangente de 42 grados es igual a cateto opuesto, que es X, sobre lo que es cateto adyacente, que es AD. Y ahí tenemos dos ecuaciones. Esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación número 2. X, AD son mis incógnitas en la primera ecuación y en la segunda X, AD. Por tanto, vamos a trabajar como si fuesen un sistema de ecuaciones de 2 por 2. X se presenta a la altura del cerro, entonces lo que voy a hacer es despejar AD en la primera ecuación. Y voy a decir, lo que está dividiendo va a pasar al otro miembro a multiplicar, y lo que está multiplicando va a pasar al otro miembro a dividir. De tal forma que voy a tener AD, ¿ya? Tendría que estar multiplicado por tangente de 45, pero va a pasar a dividir. Vamos a tener, es igual a 19 más X sobre tangente de 45 grados. He despejado desde la primera ecuación lo que es AD. Para mí esta va a ser la ecuación número 3. De la segunda ecuación, también lo que está dividiendo va a pasar a multiplicar, y lo que está multiplicando va a pasar después a dividir. Voy a tener lo siguiente, que AD es igual a X sobre tangente de 42 grados. Para mí esa va a ser la ecuación número 4. Entonces voy a igualar las ecuaciones. Entonces voy a hacer por el método de igualación. Entonces igualando tendría las ecuaciones 3 y 4, ¿no? AD va a ser igual a AD, entonces voy a igualar sus ecuaciones, que es 19 más X dividido entre tangente de 45 grados. Va a ser igual a X dividido entre tangente de 42 grados. Entonces, ya tengo solamente una ecuación donde tengo la incógnita, que es X. Lo que está dividiendo va a pasar al otro miembro a multiplicar, y lo que está dividiendo va a pasar al otro miembro a multiplicar. De tal forma que me va a quedar la expresión de la siguiente forma. Tangente de 42 grados multiplicado por 19 más X. Y eso es igual a X por tangente de 45 grados. Aquí puedo distribuir tangente entre 19. Entonces va a ser tangente de 42 por 19, va a ser 19 por tangente de 42 grados, ¿no? Más por más X por tangente va a ser
X tangente de 42 grados. Y eso es igual a X tangente de 45 grados. Entonces, como mi incógnita es X, voy a llevar a X al primer miembro. ¿Ya? Llevando al primer miembro, y lo que es la parte numérica voy a traer al segundo miembro. Entonces, vamos a tener lo siguiente. X tangente de 42 grados. Este X pasa con signo cambiado menos X tangente de 45 grados. Eso va a ser igual, 19 queda con signo positivo, ahora pasa con signo negativo. Va a ser menos 19 tangente de 42 grados. Entonces, tenemos aquí en ambas expresiones que X está como factor común en ambos. Por tanto, voy a factorizar. X va a salir y me va a quedar solamente tangente de 42 grados menos la tangente de 45 grados. Y eso es igual a menos 19 por la tangente de 42 grados. Lo que está multiplicando, que es todo esto a X, puede pasar al otro miembro a dividir. Y vamos a tener que X va a ser igual a menos 19 por la tangente de 42 grados. Dividido entre tangente de 42 grados menos tangente de 45 grados. Por tanto, X, ¿cuánto nos da? Vamos a reemplazar en la calculadora. Una vez reemplazado, hemos visto que X es igual a 171,77 metros. ¿Ya? Entonces, hemos hallado la altura del cerro. Entonces, ¿qué nos falta? Realizar la respuesta. Entonces, vamos a responder y decir respuesta. Como respuesta vamos a decir la altura del cerro es de 171,77 metros. Con eso hemos terminado lo que es el ejercicio. Veamos el siguiente ejercicio ahora. Nos dice, si quiere calcular el ancho de un río para colocar un puente del punto A al punto B, pero es imposible llegar al punto B. Entonces se ubica un punto C, se mide la distancia AC de ángulos BAC y BCA, como se indica en la figura. Entonces en la figura nos indican lo siguiente. Tenemos una distancia del punto A al punto C de 30 metros, un ángulo BAC de 78 grados y un ángulo ACB de 65 grados. Entonces, debemos calcular la distancia de nuestra incógnita es cuánto mide la distancia del punto A al punto B. Esta es nuestra incógnita. Entonces, la pregunta es cómo lo hacemos. Primeramente, podemos tal vez completar los ángulos. Vamos a llamar a este el ángulo alfa. Queremos hallar el ángulo alfa. Entonces, sabemos que la suma de los tres ángulos de un triángulo cualquiera suman 180 grados. Por tanto, entonces vamos a calcular lo que es el ángulo alfa. Entonces vamos a decir que alfa más 78 grados más 65 grados, eso tiene que ser igual a 180 grados.
Sabemos que la suma de los tres ángulos internos siempre va a ser a 180 grados. Vamos a despejar lo que es alfa, que es nuestra incógnita que queremos hallar. 78 va a pasar al otro miembro con signo cambiado, así también 65. Por tanto, alfa va a ser igual a 180 grados menos 78 grados menos 65 grados. Por tanto, alfa va a ser igual, vamos restando en la calculadora. Alfa nos da que es igual a 37 grados. Hemos hallado lo que es alfa. Pero ¿para qué hemos hallado alfa? Para relacionar los ángulos que conocemos con el lado que se conoce. Por ejemplo, AC sabemos que vale 30 metros y su opuesto en ángulo es alfa. Conocemos que 65 es un ángulo conocido y su lado opuesto es la distancia que necesitamos conocer. No se olviden que para poder trabajar lo que es triángulos, oblicuángulos, no nos sirve trabajar con teorema de Pitágoras ni las funciones trigonométricas. Sí debemos hallar lo que son a través de la ley de senos o ley de cosenos. En este caso voy a trabajar a través de la ley de senos. Por tanto, voy a relacionar los lados. Voy a decir AC sobre el seno de alfa es igual a la distancia D sobre el seno de 65 grados. ¿Qué datos conocidos tenemos? Conozco AC que vale 30, alfa que vale, hemos hallado 37 grados. Puedo despejar lo que es la distancia D. Lo que está dividiendo entonces va a pasar al otro miembro a multiplicar y vamos a tener que seno de 65 grados por AC. AC vale 30 metros. Todo eso dividido entre seno de alfa. Alfa vale 37 grados. Por tanto, seno de 37 grados. Eso es igual a la distancia D. Entonces vamos a decir que la distancia es igual a 45.17 metros. Entonces sabemos que la distancia es de 45.17 metros. La respuesta será la distancia del puente será de 45.17 metros, con lo que hemos solucionado este problema. Veamos ahora el siguiente ejercicio. Nos dice, si se trata de medir la distancia entre A y B, siendo imposible medirla directamente, buscando un punto C, se mide el ángulo ACB y las distancias CA y CB según la figura. Entonces nos piden encontrar la distancia desde el punto A hasta el punto B. No se puede calcular esta distancia directamente, es lo que dicen. Lo que sí han podido medir es CB, que es de 1123 metros, y CA, que vale 700 metros. Además que el ángulo es de 70 grados. Entonces, nosotros lo que vamos a usar directamente es la ley de cosenos. Relacionar los lados que tiene este triángulo oblicuángulo. Para lo cual vamos a decir, el lado AC, que es la distancia, vamos a decir, la distancia al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados elevados al cuadrado. La distancia AC al cuadrado más la distancia BC al cuadrado. Menos el doble producto nos dice de estos dos mismos, que viene a ser AC por BC. Por el coseno, donde estos dos lados que son AC y BC están unidos en el ángulo, en este caso 70 grados. 70 grados. Nosotros lo que queremos hallar es la distancia, no la distancia al cuadrado.
Por tanto, la distancia va a ser igual. Vamos a sacar raíz cuadrada a todo. En este caso lo que estaríamos haciendo es lo siguiente, ¿no? Sacar a ambos miembros la raíz cuadrada, tanto al primero como al segundo miembro. Radical con exponente se simplifica y me va a quedar toda esta expresión. AC al cuadrado más BC al cuadrado menos 2 veces A por C por BC por el coseno de 70 grados. Reemplazando los datos tendríamos que la distancia es igual a la raíz cuadrada de AC. AC, ¿cuánto vale? 700 metros. 700 metros al cuadrado más BC, que vale 1123 metros al cuadrado, menos el doble producto de AC. AC vale 700 metros, BC vale 1123 metros, por el coseno de 70 grados. Por tanto, la distancia va a ser igual. Reemplazamos en nuestra calculadora. Una vez calculado, tenemos que la distancia es de 1101,55 metros. De esa forma hemos hallado que la distancia AB es de 1101,55 metros. Entonces, la respuesta sería, la distancia AB es de 1101,55 metros. Hallando de esa forma la respuesta de este triángulo oblicuo.